Le transferí el dinero sin pensarlo y minutos después, me di cuenta de que acababa de meterme en algo que no entendía. Todo empezó con un mensaje directo, sin saludo ni vueltas. Mi primo me escribió diciendo que había una emergencia familiar, que alguien estaba en el hospital y que necesitaba ayuda urgente. No dio muchos detalles, pero el tono era claro: prisa, presión, desesperación. Yo estaba trabajando cuando lo leí. Vi las palabras hospital y urgente y no pregunté más. Abrí la app del banco y le transferí el monto que me pidió. No era poco para mí, pero tampoco imposible. Pensé que después me explicaría mejor. El primer golpe vino horas más tarde. Estaba revisando Instagram, sin buscar nada en particular, cuando vi una historia subida por un amigo en común. La abrí por inercia. Música fuerte, luces de colores, gente bailando. Y ahí estaba mi primo, con un vaso en la mano, riéndose, claramente borracho. No era una foto vieja. Era de ese mismo momento. Sentí una mezcla rara de frío en el estómago y enojo seco. Volví a ver la historia para asegurarme de no estar confundido. Era él. No había duda. Le escribí de inmediato. No saludé. ¿No dijiste que estabas en el hospital? La respuesta llegó rápido, como si ya estuviera esperando algo así. Eso fue más temprano. Ya se calmó todo. No empieces. Nada más. Ni una explicación, ni un gracias, ni una aclaración mínima sobre en qué se había ido el dinero que yo le acababa de mandar. El no empieces fue lo que más me molestó. Como si yo estuviera exagerando. Como si fuera yo el que estaba fuera de lugar por preguntar. Volví a abrir la historia. Seguía ahí, bailando, rodeado de gente, gastando sin ningún cuidado. No parecía alguien que acabara de salir de una situación grave. No parecía alguien preocupado. Le escribí otra vez, más corto. Solo quiero entender. No respondió. Ahí empecé a sentir que algo estaba mal, pero todavía no tenía claro qué. No sabía si me estaba mintiendo del todo, si había exagerado la emergencia, o si simplemente había usado la palabra hospital para presionarme. Lo único claro era que yo ya había puesto el dinero y él no tenía ninguna intención de dar explicaciones. Pasaron las horas y no volvió a escribirme. En cambio, siguió subiendo historias. Más alcohol, más risas, más gente. Cada historia era como una burla directa. No porque estuviera de fiesta, sino porque lo estaba haciendo con la tranquilidad de alguien que sabe que no va a rendir cuentas. No hice nada más esa noche. No llamé, no insistí. Dejé el celular a un lado con una sensación incómoda, como si hubiera cruzado una línea sin darme cuenta. Todavía no estaba pensando en reclamar el dinero. Todavía no estaba pensando en exponerlo. Solo tenía una certeza: la versión que me había vendido no cerraba, y yo había sido el primero en pagar por eso. Me fui a dormir con el mensaje abierto, sin respuesta, y con la imagen de su sonrisa en la pantalla repitiéndose en la cabeza. Algo había empezado, y ya no dependía solo de mí. Al día siguiente me desperté con un mensaje que no era de él, y eso fue lo que terminó de torcer todo. Antes de escribirle otra vez a mi primo, abrí el grupo familiar de WhatsApp. No dije nada acusatorio. Solo pregunté cómo seguía la supuesta emergencia. Escribí algo neutro, casi cuidadoso, como para no quedar mal. Pasaron minutos. Nadie respondió. El mensaje quedó ahí, visto por varios, ignorado por todos. Ese silencio fue la primera señal clara de que algo se estaba moviendo sin mí. Una hora después, mi tía me escribió en privado. No preguntó cómo estaba ni agradeció la ayuda. Fue directo al reproche. No armes drama por dinero. Él lo necesitaba. Leí eso varias veces. No armes drama. Como si yo estuviera exagerando una tontería. Como si no hubiera sido él quien usó la palabra hospital para pedirme plata. Le respondí que solo quería entender qué había pasado, que me había confundido verlo de fiesta la misma noche. Su respuesta fue todavía peor. No sabes todo lo que está pasando. A veces hay que ayudar sin cuestionar. Ahí entendí que la historia que él había contado ya estaba circulando, y que no era la misma que me había contado a mí. No mencionaba hospital. No mencionaba urgencia médica. Solo lo necesitaba. Punto. Yo quedaba automáticamente como el tipo frío que pone condiciones cuando hay problemas. Volví a entrar a Instagram. Mi primo había borrado algunas historias, pero no todas. Seguía apareciendo con la misma gente, en el mismo lugar. No parecía alguien agobiado por una crisis familiar. Aún así, nadie parecía querer ver eso. Nadie quería hablar de eso.
Decidí llamarlo otra vez. Atendió después de varios tonos. ¿Qué te pasa ahora?, me dijo, sin saludar. Le dije que estaba recibiendo mensajes raros, que la versión no cerraba, que necesitaba una explicación. Se rió del otro lado. Siempre igual vos. Pensé que eras distinto. Esa frase me cayó como un golpe. No dijo que era mentira. No dijo que había exagerado. Solo me corrió el eje. Me hizo quedar como el problema. Intenté decir algo más, pero me cortó. A los pocos minutos, otro primo me escribió. Te pasaste. Está mal de la cabeza, no lo presiones. Ahí fue cuando entendí que ya no era solo entre él y yo. La familia había tomado partido, y no era el mío. Nadie me preguntó qué había pasado. Nadie quiso ver los mensajes. La narrativa ya estaba armada, él estaba mal, yo estaba reclamando dinero. No respondí ese mensaje. Apagué el celular un rato, pero la sensación de aislamiento ya estaba instalada. Había ayudado sin dudar, y aún así estaba quedando como el insensible, el exagerado, el que no entiende las situaciones. Esa noche volví a abrir el grupo familiar. Mi mensaje seguía ahí, enterrado. Nadie volvió a mencionar la emergencia. El tema se había cerrado sin resolverse, y yo había quedado afuera. Por primera vez pensé que quizá no iba a recuperar ese dinero. Pero lo que más me molestaba no era eso. Era la facilidad con la que habían aceptado una versión incompleta, y lo rápido que me habían puesto a mí del lado equivocado. Y todavía no sabía toda la historia. El tercer mensaje que recibí ese día ya no venía con excusas, venía con culpa directa puesta sobre mí. Era de otro primo, uno con el que casi no hablaba. No preguntó qué había pasado ni cómo estaba yo. Fue directo. No es momento de reclamar. Estás haciendo las cosas peor. Ahí entendí que la versión que circulaba no solo me dejaba como exagerado, sino como alguien que estaba empeorando una situación frágil. Yo no había levantado la voz, no había expuesto nada públicamente, no había reclamado el dinero de vuelta. Solo había hecho una pregunta. Aún así, ya me estaban señalando. Volví a llamar a mi primo. Atendió de mala gana. ¿Ahora qué querés? Quiero que me digas la verdad, le dije. Nada más. Suspiró, como si yo fuera una molestia innecesaria. Ya te dije. Hubo un problema, se resolvió, y usé la plata para eso. No tengo que darte explicaciones. Le recordé que había dicho que era para el hospital. Hubo un silencio corto, incómodo. No empieces con eso, respondió. ¿Vas a contar plata ahora? Pensé que ayudabas porque querías. Otra vez lo mismo. No negaba nada. Solo desviaba. Me estaba empujando a una esquina moral donde cualquier pregunta mía sonaba mezquina. Cuando intenté decir algo más, volvió a colgar. Minutos después, vi que había escrito en el grupo familiar. No mencionó mi nombre, pero el mensaje era claro. Gracias a los que estuvieron sin cuestionar. En momentos así se ve quién está. Varias personas reaccionaron con corazones. Nadie preguntó a qué se refería exactamente. Nadie pidió detalles. Yo no dije nada. Sentí como el mensaje me dejaba expuesto sin nombrarme, y al mismo tiempo me quitaba el derecho a responder sin quedar como el malo de la película. Ese mismo día me enteré de que había seguido saliendo. No por redes, sino porque alguien me lo comentó por fuera, casi como un chisme. Anoche estuvo en otro lado, parece que está mejor, me dijeron. Está mejor. Esa frase me quedó dando vueltas. Mejor de qué, si nadie sabía exactamente qué había pasado. La emergencia ya no tenía forma definida. A veces era algo grave, a veces algo personal, a veces solo un mal momento. La historia cambiaba según quien preguntara. Yo, en cambio, tenía una sola versión, escrita, con palabras claras: hospital, urgencia, ahora. Y nadie parecía interesado en verla. Esa noche me sentí completamente fuera del círculo. No porque me hubieran expulsado explícitamente, sino porque habían decidido que mi rol era el de callarme. El de aceptar. El de no incomodar. No respondí a ningún mensaje más. Pero empecé a guardar capturas. No con un plan claro, no pensando en exponer a nadie todavía. Solo porque algo dentro mío me decía que más adelante iba a necesitarlas. Y esa sensación no aparecía porque sí. Algo no estaba encajando, y ya no era solo una intuición incómoda. Era una grieta que empezaba a abrirse. La primera persona que dudó no lo hizo en público ni en el grupo familiar. Me llamó aparte, casi con culpa.
Era una prima con la que no hablaba seguido. No empezó fuerte. No acusó a nadie. Solo me dijo que necesitaba preguntarme algo antes de seguir defendiendo una versión que ya no le cerraba. ¿A vos qué te dijo exactamente cuándo te pidió la plata? No respondí enseguida. Le pregunté por qué. Porque a mí me contó otra cosa, dijo. Y hoy escuché una tercera versión. Ahí sentí que algo se movía. Le conté exactamente lo que me había escrito. Palabra por palabra. Hospital. Emergencia. Urgente. Le aclaré que no estaba exagerando ni interpretando. Estaba escrito. Del otro lado hubo un silencio largo. A mí me dijo que era para pagar una deuda, respondió finalmente. Nada de hospital. Eso fue lo primero que no encajó de forma objetiva. No era una diferencia de matiz. Era un cambio total de historia. Emergencia médica por un lado. Problema financiero por otro. Dos relatos incompatibles. No le mandé las capturas. Todavía no. Solo le dije que eso explicaba por qué yo estaba molesto. Ella no discutió. No me dijo que estaba exagerando. Tampoco me pidió que entendiera la situación. Solo dijo algo que nadie había dicho hasta ese momento. Entonces mintió. Esa palabra cambió todo. Hasta ahí, la narrativa familiar hablaba de malentendidos, exageraciones, sensibilidad. Nadie había dicho mintió. Escucharlo de otra persona, sin enojo, sin dramatismo, fue distinto. Ese mismo día, otra cosa me llamó la atención. En el grupo familiar, alguien mencionó de pasada a la persona que supuestamente había estado en el hospital. Lo hizo como quien rellena una conversación, sin pensar demasiado. Dijo que la había visto trabajando normalmente esa semana. Nadie respondió. El mensaje quedó ahí, flotando. No hubo corrección. No hubo aclaración. Nadie dijo, sí, ya está mejor ni no, eso fue antes. Simplemente siguieron hablando de otra cosa. Empecé a notar esos pequeños silencios. Detalles que antes pasaban desapercibidos. Versiones que no se defendían solas, sino que se sostenían porque nadie quería incomodarse preguntando. Mi primo, en cambio, seguía actuando con la misma seguridad. Me escribió de nuevo, como si nada. Espero que ya hayas entendido y no sigas con esto. No pedía cerrar el tema. Me estaba ordenando que lo cerrara. Como si el problema fuera mi insistencia, no su historia cambiante. No le respondí. Volví a revisar los mensajes antiguos. No solo los míos con él, sino también conversaciones del grupo. Fechas. Horarios. Todo empezaba a mostrar pequeñas inconsistencias. Nada explosivo todavía. Nada que pudiera usar para confrontar de frente. Pero ya no era solo mi palabra contra la suya. Lo más raro fue que nadie vino a pedirme disculpas. Nadie dijo, quizá te tratamos mal. Simplemente dejaron de presionarme. El silencio cambió de forma. Ya no era aislamiento total. Era incomodidad. Yo seguía afuera, pero ahora sabía algo que otros empezaban a sospechar. Y eso cambió la relación de fuerzas, aunque todavía nadie lo dijera en voz alta. No hice nada con esa información. No aún. Pero dejé de dudar de mí. Y esa fue la primera grieta real en la historia que él había armado. La tensión explotó en una reunión familiar donde nadie esperaba que se hablara del tema, y justamente por eso no hubo forma de esquivarlo. Estábamos todos sentados, hablando de cualquier cosa, cuando alguien mencionó de pasada a la persona que supuestamente había estado internada. No fue una acusación. Fue un comentario casual, casi inocente. La vi ayer en el trabajo, está perfecta. El aire cambió de golpe. No hubo risas ni respuestas automáticas. Nadie corrigió. Nadie explicó. Mi primo levantó la cabeza y se quedó quieto, como si estuviera calculando qué decir. Ese silencio duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que varios se miraran entre sí. Él fue el primero en romperlo, y lo hizo mirando directo hacia mí. Esto no es asunto tuyo, dijo, con un tono seco que no dejaba lugar a réplica. No había dicho nada todavía, pero ya me estaba señalando. Como si supiera que yo era el único que podía empujar la situación un poco más. Sentí como varias miradas se clavaban en mí, esperando que hiciera lo que se suponía que no debía hacer. Saqué el celular sin decir una palabra. No fue un gesto teatral. Fue casi automático. Abrí la conversación y mostré la pantalla. Esto es lo que me escribiste cuando me pediste la plata. Leí en voz alta el mensaje.
Hospital. Emergencia. Urgente. Las mismas palabras que ya había leído decenas de veces en privado, ahora estaban flotando en el medio de la mesa. Nadie habló. Mi primo no me miró. Miraba el vaso, la mesa, cualquier cosa menos el teléfono. Una de mis tías intentó decir algo, pero se quedó a mitad de frase. No había una forma simple de acomodar esa información sin admitir que algo estaba mal. No tenías que mostrar eso, dijo él al final. No fue una negación. No fue una explicación. Fue un reproche. Ahí entendí que la verdad ya no dependía de que alguien la confirmara. Estaba ahí, visible, concreta. No necesitaba interpretación. Y aún así, nadie salió a defenderme. Nadie dijo tenés razón. Nadie dijo nos equivocamos. La reunión siguió, pero no volvió a ser la misma. El ambiente quedó raro, cortado. Algunos se levantaron antes de lo habitual. Otros cambiaron de tema con una torpeza evidente. Mi primo no volvió a hablarme en toda la noche. Cuando me fui, sentí que algo se había quebrado de forma irreversible. No solo entre él y yo, sino en la forma en que la familia manejaba las cosas incómodas. Yo había mostrado un hecho. Nada más. Y aún así, parecía que había cruzado una línea invisible. Sabía que después de eso nada iba a resolverse rápido. La verdad había salido, pero no había caído con fuerza suficiente como para ordenar todo. Solo había dejado a todos en una posición incómoda, sin una salida clara. Y todavía faltaban las consecuencias reales. ¿Puedo continuar con el capítulo 6, consecuencias y ambigüedad? Pasaron los días y nadie volvió a mencionar el tema en el grupo familiar. No porque se hubiera resuelto, sino porque se había vuelto incómodo. Mi primo dejó de escribirme por completo. No me bloqueó, no me enfrentó, simplemente actuó como si yo no existiera. El dinero nunca volvió a aparecer en la conversación. Tampoco una promesa de devolverlo. Nada. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Ya no me escribían con la misma frecuencia. Algunas reuniones se organizaban y yo me enteraba tarde, o por otros. Cuando iba, el ambiente era cordial, pero distante. Nadie me atacaba directamente, pero tampoco nadie retomaba lo que había pasado. Era como si todos hubieran decidido que lo mejor era seguir adelante sin tocar ese punto. Mi primo, en cambio, seguía siendo invitado a todo. Nadie le pedía explicaciones en público. Nadie le reclamaba nada. A veces lo veía contar anécdotas como si nada hubiera pasado. Otras veces, notaba que bajaba la voz cuando yo estaba cerca. Nunca volvimos a hablar del dinero. Nunca volvió a pedirme nada tampoco. Una tía me dijo una vez, casi en secreto. Capaz no era el momento de mostrar eso. No supe qué responder. No me dijo que estaba equivocado. Tampoco me dijo que hice bien. Solo dejó flotando la idea de que había un orden no escrito, y que yo lo había roto. Otros familiares fueron más claros. Me dijeron que había sido innecesario, que lo había expuesto, que las cosas de familia se arreglan puertas adentro. Como si yo no hubiera intentado exactamente eso al principio. El dinero no me arruinó, pero tampoco fue irrelevante. Me obligó a ajustar cosas, a decir que no a planes que antes aceptaba. Cada vez que pensaba en eso, volvía la misma sensación, no tanto por la plata, sino por la facilidad con la que todos aceptaron una versión conveniente hasta que dejó de ser sostenible. Hoy sigo yendo a algunas reuniones, pero no a todas. Ya no me siento con la misma confianza. Hablo menos. Escucho más. No porque tenga miedo, sino porque entendí cómo funciona el equilibrio ahí. Ayudar sin preguntar es bien visto. Preguntar después tiene costo. Yo no me veo como una víctima ni como un héroe. Presté dinero, creí una historia, reaccioné cuando no cerró. Mostré lo que tenía cuando me dejaron solo con la duda. Eso fue todo. El resto lo hizo cada uno con su silencio. Aprendí algo, aunque no estoy seguro de si valió el precio. A la familia se la ayuda, dicen. Pero no todos entienden lo mismo por ayuda. Y no todos aceptan bien que alguien pida cuentas después.